Dios no nos condena, Dios nos extiende su misericordia. Uno de los atributos de Dios es que Dios es un Dios de misericordia. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. ¿No saben cuánto ha tocado este verso mi vida cuando ha fallecido mi abuela o he perdido a mi abuelo en algún momento y necesitaba el consuelo de Dios, necesitaba un impulso, algo que calmara mi corazón? Este verso, todo este capítulo, porque el ver a Dios como un Dios consolador, como un Dios bueno, como un padre, como alguien que te da misericordia, que siente empatía. Es difícil encontrar personas a las que uno le comparta su dolor y sientan la misma empatía que como si fuera suyo a la pérdida. La Biblia dice que uno tiene que aprender a reír con los que ríen, a llorar con los que lloran, pero es difícil sentirlo y expresarlo cuando a una persona no le ha sucedido así, cuando uno ha perdido a un ser amado. Misericordia es eso, tener empatía, es identificarse con el sufrimiento de una persona y realizar acciones de amor a favor de ella. Dios es ese buen samaritano que nos ve desmayados, atropellados en el camino y decide extendernos una mano para ayudarnos. Muchos pueden haberte visto pasando una necesidad, pero pasan de largo, ¿no? Son indiferentes a tus problemas. Incluso familiares, amigos que ni te han preguntado cómo estás, cómo te sientes después de haber estado enfermo o después de que saben que has pasado por momentos difíciles, después de que saben que no tienes un trabajo o que las has visto difícil para mudarte de casa, no sé, tantas cosas. Quiero que sepas que aún con todo, Dios te ama y quiere extenderte su misericordia. Él te mira y dice, yo sí confío en ti, tú sí vales la pena. Yo me moveré a misericordia para ayudarte. A veces nosotros decimos, estoy solo, no hay quien me ayude, estoy cansado, no puedo más. Pero Dios es un Dios tan bueno. Mi Dios samaritano se acercó cuando nadie se acercaba ni daba nada por mí. Mi Dios samaritano es el que me miraba sola en un rincón en el recreo. Es el que vendó mis heridas, que me restauró, que me sanó del rechazo. Dios me puso en su cabalgadura, Él cargó mis cargas. Por eso es que yo sé que cuando pasamos por un problema y tenemos la misericordia de Dios, ya no es solamente nuestro problema, es también un problema de Dios. Hoy necesitamos escucharlo porque Dios tiene misericordia de ti y no te ha abandonado a tu suerte. Hay algunos que piensan, no, Dios me ha abandonado, Dios ya no se ocupa de mí. No, tú te vas a levantar y Dios te va a restaurar porque Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios que para nosotros siempre tiene restauración. Hoy necesitas escuchar eso. Dios tiene misericordia de ti, no porque te lo merezcas, sino porque Él te ama. El libro de Romanos capítulo 8 verso 33 dice, si somos los escogidos de Dios, ¿quién se atreverá a acusarnos? Dios mismo es el que nos ha declarado justos. ¿Quién te acusa? Dios nos hace libres para poder vivir en esa misma vida abundante que tiene para nosotros. Yo sé que conozco a muchas personas que son hijos de Dios, son escogidos de Dios, pero sí tienen muchas acusaciones en su contra, tienen eh, incluso me escriben personas que están pagando años con la ley, que están privadas de su libertad y que tienen muchas acusaciones. Miren, yo sería la primera en ser acusada y juzgada por los demás, pero a pesar de los juicios que la gente nos pueda hacer, Dios nos hace libre. La culpa nos angustia, es un autorreproche que a veces uno se hace, un juicio severo contra uno mismo, ¿no? Nos rebaja la autoestima,
Cuando vivimos con culpa no podremos tener una buena comunión con Dios, sino que siempre nos vamos a sentir culpables. Y hay cosas que por las cuales nosotros el día de hoy nos sentimos culpables, en las que nosotros ni siquiera hemos tenido la culpa de que esas cosas nos sucedan o que esas cosas pasen. Entonces, lo que quiero que sepas es que la culpa es un gas paralizante de Satanás. Es un arma que nos ataca para que nosotros no podamos cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. La culpa hace que tú no avances. La culpa te engaña. La culpa te aleja de la misericordia de Dios. Y Dios quiere que acudamos a Él a confesarle nuestros pecados y a recibir de su misericordia. El libro de Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 23 dice: pero el Señor tuvo misericordia del pueblo de Israel y no permitió que fuera totalmente destruido. Dios se compadeció de ellos y también se acordó de su pacto con Abraham e Isaac y Jacob. Dios no quiere condenación para ti y Dios no quiere que tú cargues esa mochila de culpa. Dios quiere que te acerques a Él. Él quiere ayudarte y mostrarte su amor. El remordimiento y la culpa nos atrapan, nos hacen pensar que Dios nos ha abandonado, pero Dios no nos abandona. Dios está con nosotros. El remordimiento nos lleva a sumergirnos en nosotros mismos, a remorder, a recordar. Remordimiento. Es una mentira que repetimos. Date cuenta, el remordimiento es una mentira que repetimos. La misericordia, en cambio, nos abraza y nos hace sentir amados por Dios. Y misericordia es amor para cada día. La Biblia dice que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Es decir, hoy estamos hablando de la misericordia de Dios, pero mañana vuelve a iniciar el contador de su misericordia. Y la misericordia de Dios es así, cada 24 horas. ¿Por qué? Porque nosotros fallamos, nosotros somos humanos, nosotros nos equivocamos, nosotros erramos, somos rebeldes, somos tercos, hacemos de las nuestras, somos malcriados. Pero la misericordia de Dios se renueva. El libro de Esdras, capítulo 9, verso 9 dice: porque éramos esclavos, pero tu amor y misericordia no nos han abandonado. Antes, al contrario, hiciste que los reyes de Persia fueran bondadosos con nosotros, tan así que nos han ayudado a reconstruir el templo de nuestro Dios y nos han dado una muralla protectora en Judá y en Jerusalén. La misericordia nos lleva a Dios, a olvidar nuestro pasado y agradecerle por siempre. Hay dos tipos de tristeza. La tristeza que produce muerte, que es la tristeza del remordimiento, pero la que es del arrepentimiento es una tristeza que produce vida. El sentimiento de culpa o remordimiento acabó con Judas. Por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo Judas? Al traicionar a Jesús, en vez de correr a la cruz y pedirle perdón a Jesús por lo que había hecho, porque Jesús en un momento, cuando está en la cruz, dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús perdonó a todos los que le habían hecho daño, inclusive a Judas. Judas ya había sido perdonado, pero el remordimiento y la culpa que tenía lo llevó al suicidio. Si algo el día de hoy te está diciendo que te suicides, si algo el día de hoy te está diciendo que te quites la vida, ese es el diablo, que quiere matarte a través de la culpa, porque la culpa nada bueno siembra en tu vida. Salmo capítulo 79, verso 8 dice: no nos condenes por nuestros antiguos pecados, que tus tiernas misericordias satisfagan las necesidades nuestras, pues hemos sido abatidos hasta el polvo. Ten un encuentro hoy con la misericordia de Dios y deja de sentirte condenado, culpable, culpable, mujer descalificada, sucia. Busca a Jesús como tu abogado, como ese Dios de consolación, como ese Dios que te perdona. Tu pecado no es más grande que el perdón de Dios y que su misericordia. Su misericordia es más grande para todos aquellos que se han arrepentido. Tengamos siempre presente que Dios nos llama al arrepentimiento y nos recibe con lazos de misericordia. Él te ve, te sigue coronando de misericordia cada día. Por eso hay sobre ti una nueva mirada de amor cada día. Lamentaciones 3, versos 22 al 25 dice: el gran amor del Señor no tiene fin, pues
Solo ha sido su misericordia la que nos ha guardado de la destrucción completa. El Señor es digno de toda confianza, muestra su bondad y las recibimos cada día. El Señor es todo para mí, por lo tanto, en Él confiaré. El Señor es maravilloso y bueno con aquellos quienes en Él confían, con aquellos que buscan seguir sus instrucciones. Si tú quieres que la misericordia de Dios te alcance, acércate a Él, humíllate ante Él. Lucas capítulo 1, verso 50 dice, Él siempre tiene misericordia de todos los que le honran. El sentimiento de culpa siempre nos va a llevar al pasado y nos empantana en un lugar. No nos permite avanzar ni podemos vivir mirando hacia atrás. Si miramos para atrás, como la mujer de Lot, nos vamos a volver estatuas de sal. No miremos para atrás. Siente la libertad del perdón de Dios. El camino por el que vamos tú y yo a veces es empinado y resbaladizo, pero si vas con una carga de culpa a tus espaldas, vas a estar expuesto a tropezar y a caer. Pero si tú le pides a Dios que te libere de ese peso de la culpa y te acercas a Él, te sentirás absolutamente libre. Párate firme sobre el arrepentimiento y experimenta cómo eres atraído a la misericordia de Dios cada día. Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de perdón, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de consolación. Su misericordia hoy nos abraza. Si tú necesitas ser abrazado por la misericordia de Dios, confesar algo, dejar una culpa, quizás hay cosas que no le has dicho a nadie. Hoy acércate a esa persona, búscala o compártele a alguien a quien puedas abrirle tu corazón. O si quieres, escríbeme a mí. Cuéntame aquello que te hace sentir culpa. Y confiésate. La Biblia dice que uno tiene que confesar sus pecados los unos a los otros. Confiésate. Dilo. Y libérate de la culpa. Que eso ya salga de ti. Deja la culpa. Porque la culpa no es la mochila con la que tienes que caminar este año. Abrázate de la misericordia de Dios. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.